Hi everyone, we're going to start with the grammar of the unit 3. In this unit, we're going to be speaking about natural disasters. As you remember, in the vocabulary, we made a review of some words that has to do with natural disasters, and we're going to make a big review about the past tenses that you have known so far. Vamos a repasar en esta tercera unidad todos los tiempos pasados que ya han visto, que son el pasado simple, el continuo, el pasado perfecto, y vamos a ver un poquito de lo que es el past passive o la voz pasiva del pasado. Aquí primero pues vamos a hacer un pequeño repaso del pasado simple y continuo en esta primera lección de grammar. Here we have an example. When the ground started to shake, I was riding the subway. The train stopped and we all got off. Everyone was okay. In Spanish, this means cuando el piso se empezó a mover, yo estaba viajando en el metro, el tren se detuvo y todos nos bajamos, todos estaban bien, ¿sí? No hubo accidentados. Entonces, hay que recordar un poquito para qué usamos cada uno de estos tiempos. El pasado simple hay que recordar que lo usamos para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado y ya se terminaron. Como si yo les dijera, yesterday I went to the movies and then I had dinner with my friends. While we were having dinner, someone crashed his car with a motorcycle, ¿ok? Ayer fui al cine y después fui a cenar con mis amigos, lo cual no es real porque ya saben que ni siquiera está abierto el cine. Y mientras estábamos cenando, pasó un carro y chocó con una moto, ¿ok? Entonces, el pasado continuo me sirve para hablar de algo que estaba ocurriendo en el pasado cuando otra acción pasó, ¿sí? O sea, yo estaba haciendo eso en el momento de que otra cosa sucedió. The past simple. As I told you before, we use the past simple to speak about actions that happened and end in the past. What's the form of the past simple or simple past? First, we have to remember that we have to make changes to the verbs in the positive form. Hay que recordar que en la forma positiva nosotros tenemos que hacer cambios en los verbos, recordando que tenemos verbos regulares y verbos irregulares para el pasado simple. Los verbos regulares son aquellos que tienen la terminación ed y los verbos irregulares son aquellos que nos tenemos que aprender de memoria porque tienen diferentes formas, ¿ok? Y para la forma negativa de las preguntas, recuerden que nosotros tenemos que usar el auxiliar did con todos los pronombres y entonces el verbo se regresa a su forma base. Entonces, todo ese choro de cambiar el verbo es únicamente para las oraciones positivas. Here we have some examples. In the positive form, we said, I walked. In the negative form, we say, I didn't walk. And in questions, did I walk? We have another examples like you played, you didn't play. Did you play? He cooked. He didn't cook. Did he cook? She listened. She did not listen. And did she listen? Recuerden que en la forma negativa podemos usar o no la contracción, recordando que siempre la contracción se usa de una manera más informal o de uso coloquial o para hablar y la forma sin contracción se usa más en la forma escrita. We have here more examples about the same, like it rained, it didn't rain, did it rain? We ate, we didn't eat, did we eat? They drank, they didn't drink, did they drink? So we have to change the verbs like rained, rain and rain, ate, eat, and eat. Spelling of the regular verbs. As I told you before, we have two kinds of verbs when we make positive sentences that are the regular verbs and the irregular verbs.
usamos los dos verbos para las formas, únicamente formas positivas, oraciones positivas o afirmativas. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito en las reglas que hay para agregar el ed a los verbos. Rule number 1. We add ed to most of the verbs like open, opened, play, played, start, started. Rule number 2. We have to add a D if the verb ends in E. Si el verbo termina en D, únicamente agregamos, si el verbo termina en E, únicamente agregamos la D como receive, received, use, used, retire, retired. Recuerden también que aquí la pronunciación puede ser diferente. Se puede escuchar solo la D, se puede escuchar la ED o se puede escuchar como una T. Spelling rule number 3. Change Y to IED if a verb ends in consonant plus Y. Acuérdense que siempre que hay reglas, esta regla es válida en muchas situaciones, que es cuando tenemos consonante más Y. Tenemos que cambiar la Y o Y por I latina y agregarle el ED, como en try, tried, marry, married, copy, copied. Rule number 4. We double the consonant and add ED if the verb ends with one stressed vowel and a consonant, like prefer, preferred, stop, stopped. Entonces aquí hay una cuestión. Tendríamos que aprender y conocer la pronunciación correcta de todos los verbos para saber si tenemos una stressed vowel, que viene siendo como el acento que se escucha pero no se ve en las palabras o en los verbos, ¿sí? Entonces, otro tip que hay aquí es donde nosotros tenemos al final del verbo consonante vocal, consonante, y generalmente, pero no siempre, tenemos solo una vocal. Entonces aquí duplicamos la última consonante, ¿ok? Como la R y la P en este caso. If the vowel is not stressed or there is more than one vowel, we do not double the consonant, like in open and need. Open, si se fijan, tiene el acento en la O. Y need, pues en la E, pero como tenemos doble E, aquí no aplica esa regla, únicamente le agregamos el ED. Use, ¿para qué se usa? What do we use it for? We use the past simple to describe finished past events. These events may be short, long, or repeated. Entonces, decíamos que el pasado simple nos sirve para describir acciones o eventos del pasado que ya se terminaron. Estos pueden haber sido cortos, largos o repetidos, pero todos en el pasado. Here we have some examples. I saw him 4 days ago. I came to this country last year. He played a lot of soccer when he was a child. She smoked for 10 years. I slept for only 5 hours last night. And the hurricane caused the damage. We have some keywords that may help us to distinguish if we are speaking about the past simple tense. Tenemos algunas palabras claves, que son las keywords que les comentaba, que nos sirven o nos ayudan a nosotros para entender o para saber qué son acciones del pasado. Estas palabritas mágicas son ago, last, puede ser last year, last week, last month, last Tuesday, last Wednesday, whenever. We have also for 10 years, for 10 months, last night, and that's all. We use the past simple to say that one thing happened after another, but both actions in the past. Usamos el pasado simple para decir que una cosa pasó después de otra o seguida de otra, pero todo ocurrió en el pasado, no al mismo tiempo, pero una detrás de otra. Por ejemplo, he went to a café, sat down and ordered a coffee. Él fue al café, se sentó y ordenó un café. Yesterday, I went to the library, met a friend for lunch, and played tennis. I woke up,
took a shower, and came to school. ¿Okay? Entonces, hablamos de 3 acciones diferentes que ocurrieron en el pasado en un periodo de tiempo que ya terminó. In the other hand, we have the past continuous. The past continuous helps us to say or to remember something that was occurring during a time in the past. Entonces, este nos sirve para hablar de algo que estaba ocurriendo en algún momento del pasado cuando nosotros estábamos haciendo otra cosa. What's the form? Remember that all the continuous forms have to use the verb to be in the form was or were, because we're speaking about the past, and also the verb always has to have the ing ending. Entonces, aquí la forma, ya saben que tenemos que usar el verbo to be como auxiliar. Ya vimos que el verbo to be como auxiliar puede ser am, is, are, was, were, been o be. En este caso vamos a usar el was y el were. Ya saben que el were se usa con los plurales you, we y they. Y el verbo siempre, cuando sea un tiempo continuo, va a llevar la terminación ing. And here we have some examples like I was sleeping, I was not sleeping, or I wasn't sleeping, and was I sleeping? So, as we are using the verb to be as the auxiliary verb here, we're going to use that verb for the question form, ¿ok? Entonces, aquí no vamos a usar ni el did, ni el do, ni el does. Para las preguntas, el auxiliar que vamos a usar es el was y el were. Si se recuerdan, al principio de la unidad 1 vimos los tipos de verbos auxiliares. Here we have more examples like you were working, you weren't working, were you working? He was coming, he wasn't coming, was he coming? She was reading, she was not reading, was she reading? Entonces, igual como les digo, podemos usar en la forma negativa la contracción como wasn't o weren't. And here we have some more examples like it was raining, it was not raining, was it raining? We were shopping, we weren't shopping, and were we shopping? They were watching a DVD. Ya ni existen, ¿verdad? Los DVDs. They were not watching a DVD. Were they watching a DVD? Now we use streaming TV. The use, what do we use it for? We use the past continuous to say that something was in progress at a time in the past. This means it had already started before this time, but not yet finished. Nos habla de algo que pasa durante algún tiempo en el pasado, que tiene una duración de algo. Y como les digo, generalmente el pasado continuo va acompañado de una oración en pasado simple que la complementa. I was taking a bath when the earthquake started. The storm started while I was walking home. At 3 o'clock, I was working. Here we have also some keywords like when and while. Tenemos aquí también algún tipo de keywords como el when, que es cuando, y el while, que es mientras. Y si se fijan aquí, tenemos esta parte, la que está con el verbo en verde, que dice I was taking a bath. Aquí se termina la primera oración. Después tenemos el conector, que es el keyword when. Y the earthquake started, que es la oración en pasado simple, ¿sí? Yo estaba tomando un baño cuando comenzó el terremoto. La tormenta empezó mientras yo estaba caminando a mi casa, o yo iba caminando a mi casa. A las 3 de la tarde, yo estaba trabajando. In general, we use when to introduce a clause with the past simple and while with the past continuous, ¿ok? Entonces dice aquí que generalmente usamos el when para después utilizar una oración en pasado simple y el while va antes del pasado continuo. Here we have some more examples. When I got to school this morning, the teacher was erasing the whiteboard. Entonces, con el when siempre va a ir después el pasado simple. En cambio, con el while va a ir el pasado continuo. I got to school this morning while the teacher was erasing the whiteboard. As we studied before, you shouldn't use continuous tenses
with state verbs. Acuérdense de esa lista que vimos de los state verbs en la unidad anterior. The teacher looked angry when he entered the room. Yo no puedo decir que el maestro estaba viendo muy enojado a todos cuando entró al salón, porque look es uno de los state verbs. Acuérdense, todos los que tienen que ver con los 5 sentidos son state verbs. The man didn't get the job because he lacked experience. Lack es otro de los state verbs. When I met you, I didn't know you were Canadian. Yo no puedo usar la palabra knowing, ¿sí? Ese verbo está mal utilizado. Pronunciation of past simple regular verbs. Okay, as I told you at the beginning of this video, we have different kind of pronouncing the verbs with the ed ending. We have 3 ways, like decided, played, and stopped. The first one, we say decided with ed. Aquí pronunciamos la ed, decided. Played, únicamente se escucha la d y la e, hagan de cuenta que no existe. Y stopped, que en lugar de la ed escuchamos una pequeña t. Esto lo vamos a repasar el día de la clase sincrónica porque es importante que ustedes vean el movimiento de los labios. The sound of ed depends on the last sound before ed. For example, the last sound before ed in the word decided is d. Look at the following verbs. What is the last sound of the word before ed? Vamos a poner atención. Aquí dice que el sonido cuando suena la ed, así como tal cual como ed, depende del sonido que hay antes. Por ejemplo, en decided tenemos la d, entonces la regla aquí sí aplica, aquí sí hay reglas, es que lo tenemos que pronunciar. Vamos a checar estos ejemplos como walked, hugged, needed, loved, jumped, played, attached, cleaned, wanted, washed, kissed, ended. T or D verbs. If the last sound of the verb before ed is T or D, the pronunciation of ed is it. ¿Ok? O como vendría sonando la D solita. Como admitted, hated, suggested, started, decided, needed, wanted, ended, recommended, intended. And there are voice sound verbs. In English, there are sounds when we use our voice and sounds where we don't use our voice. Some examples of voice sounds are G, J, B, V, E, OI, etc. If the last sound of the verb before ed is a voice sound, the pronunciation of ed is D. Like allowed, enjoyed, imagined, played, cleaned, freed, judged, pleased, cried, hugged, loved, rocked. ¿Ok? Entonces los primeros se pronunciaban como T, los segundos como ed y los terceros como D sola. Unvoiced sound verbs. Some examples of unvoiced sound are K, CH, P, F, double S, SH, etc. If the last sound of the verb before ed is an unvoiced sound, the pronunciation of ed is T, like attached, laughed, punched, washed, jumped, missed, stopped, watched, kissed, promised, walked. Okay, now let's look at the exercise that you are going to do here. You will go to the bottom of the long explanation and then you're going to look at the exercise here. Okay? Past simple and continuous. Complete the sentences with the correct past simple form of one of the verbs in the table. Use each verb once. Okay, so we have the verbs go, force, drink, destroy, rescue, cause, take, sleep, cry, prefer, rebuild, and buy. So you're going to use the past simple form here. Van a usar la forma del pasado
simple dependiendo del verbo que ustedes creen que es el correcto que debe de ir en la oración. Por ejemplo, I, a glass of milk with dinner. So here we said drink, okay, because we drink all the things that are liquids. So I drank, because it's the past form of drink, a glass of milk with dinner. Another one, Michael didn't very well last night because of his baby's crying. So this is a negative sentence. So we have to say Michael didn't sleep. Entonces hay que prestar mucha atención si son preguntas o si son negativos, el verbo va en su forma base. Si son positivas, como la letra A del vaso de leche, tenemos que cambiar la forma del verbo, ¿ok? Todo eso es igual en la primera parte. En la segunda parte dice, complete the missing parts of the conversations. Where did you eat dinner last night? We ate dinner at home. Did you have a good time at the party? No, we didn't. We had a terrible time. Then it says, did you feel the earthquake where you live? Yes, we did. We felt it quite strongly. Entonces, esto todos son en pasado simple. Todo lo de la segunda parte es en pasado simple. ¿De acuerdo? Number 3. What were you doing at the following past times? What were you doing? Entonces aquí voy a usar la forma del pasado continuo. At 5:14 a.m. this morning, I was sleeping. At 7:30 p.m., I was at home with my family. You're going to answer with your own answers. Van a poner aquí la respuesta de lo que ustedes hayan estado haciendo. Por ejemplo, at 10:20 a.m. yesterday morning, I was working, for example. At 2:03 p.m. yesterday afternoon, I was teaching. That's all. So you're going to do the same with all this. What happened in your lives at those times. ¿Ok? Entonces acuérdense que hay que usar el was y el verbo con el ing. Number 4. Complete the verbs in parentheses in the past simple or past continuous. She watched a movie for a long time last night. Aquí ustedes van a decidir si van a usar el pasado simple o el pasado continuo dependiendo, ¿sí? Por ejemplo aquí, I asked her to help me, but she didn't listen. ¿Por qué? Pues porque está en pasado. No hay que ponerle el punto porque ya está acá al final de la oración. Entonces, vamos a buscar una que esté en pasado continuo. I slept. Aquí. The earthquake started while I was walking home. ¿Por qué acá no, donde hay un while? Porque ya me está dando la forma del pasado continuo, entonces acá debe de ir el pasado simple. Sí, hay que fijarnos muy bien en esa cuestión. Y en la última parte dice, complete the stories with the correct form of the verbs in either past simple or past continuous. For example, aquí van a usar los dos dependiendo de lo que ustedes consideren. Yesterday after class, I was walking home when a man stopped me on the street. He asked me where he could find the library. Entonces, él me preguntó. He asked me. Y después, because I go in that direction, because I went in that direction, I took him there myself. Aquí debe de ir was going. Because I was going, yo estaba yendo. En ese momento yo estaba yendo hacia ese lugar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras historias que vienen aquí. Hay que fijarnos bien en esa parte de como aquí, que si se fijan no tiene ningún while ni when,
Pero aquí estoy diciendo que yo estaba yendo. En ese momento yo estaba caminando hacia ese lugar y por eso yo lo llevé, ¿sí? Entonces, no puedo decir, como yo iba en esa dirección, como yo fui, entonces aquí es como yo estaba yendo, ¿de acuerdo? Y ese sería el primer grammar de esta unidad.